Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a la Cueva JV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Jaime. Alex es un psicólogo, se está preparando para entrar en cárceles, ¿verdad? Sí, instituciones penitenciarias. Instituciones penitenciarias, que entiendo que engloba algo más que cárceles. Pues puede ser una cárcel o es un centro de inserción social, que es una cárcel para personas en semilibertad o centros de menores, etcétera. O, por ejemplo, una unidad dependiente que son pisos tutelados por la administración. Y bueno, de todo esto y mucho más hablaremos con él en un ratito. Bueno, Alex, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Sientes la presión, los nervios? Lo siento. Me recorre el sudor la espalda. Bueno, Y no solo sí, porque haya 40 grados en la calle. es lo que te iba a decir, que con este calor te agradezco que hayas sacado un ratillo para charlar aquí con nosotros. Hombre, por mí, lo que Porque, sea. ¡ay, qué bonito! Porque además hace que, pues eso, que toda la cuarentena, ¿no? Que no nos vemos. Pues sí, además justo la cuarentena, yo creo, porque te vi Un pues poquito la antes de... semana antes de que se confinara todo. Sí, por eso te digo que bueno, que está... ¿Lo has pasado bien la cuarentena? Sí, podía haber pasado peor. Cuando uno está opositando, pues su vida no cambia mucho cuando le confinan. La vida del opositor es dura. Es confinada, sí. Y dime, ¿tú crees que ha podido haber algún tipo de... O sea, el confinamiento en sí mismo puede haber dejado secuelas en nuestra sociedad? Que de aquí a, yo que sé, a 4 años, 5 años, haya gente que le haya trastornado el hecho de haber estado encerrado tanto tiempo. Pues dicen que sí, pero a ver, al final sí que supone un cambio de vida, digamos, pero no creo yo que los efectos tan a largo plazo. Dicen sobre todo en los niños, etcétera. Pero sobre todo a mí me preocuparía más en personas mayores que han estado mucho tiempo solas, pues sí que han podido tener un mayor deterioro, pero no tan ¿En, a largo plazo. en qué sentido? Un deterioro. Pues es verdad que ha habido personas que se ha denominado un bajón, que se diría pues en la calle, en cuanto a sus facultades mentales y su capacidad de autonomía, pues por el hecho de haber estado mucho tiempo solas, encerradas en casa, al final pues esa ansiedad y esa soledad, pues te puede pasar factura. Y el Eso. hecho de no poder moverte tanto con esa libertad, pues te puedes ir quedando más. Entonces, dices que sobre todo en personas mayores. Sí, aunque también dicen que en niños sí que se ha visto un cierto deterioro cognitivo en el nivel escolar, pero bueno, es un poco pronto para verlo. ¿Por qué crees que ha afectado cognitivamente a un niño? Pues probablemente por la cantidad de estímulos que deja de recibir, porque el quedarse tanto tiempo en casa, que tenga en cuenta que los niños muchas veces pues, no han podido salir, porque bueno, había personas que pues a trabajar o alguna cosa de esas sí que podían salir, pero los niños han estado muchos días encerrados en casa y dejan de recibir muchos estímulos que un niño necesita para su desarrollo. Ujú. Es curioso porque yo pensé que sobre todo iba a afectar a las personas de mediana edad, que se podría decir que es nuestro rango, o estamos dentro de ese rango tan amplio como es la mediana edad, por el tema de que muchas relaciones se habrán visto afectadas, tanto a nivel de pareja si convivías con la pareja, a nivel de familia o amigos, que ese tiempo sobre todo habrá dado mucho tiempo a reflexionar y a saber qué personas sí, qué personas no. Sí, entiendo lo que dices, pero bueno, al final actualmente el tipo de relaciones que nosotros tenemos pues tampoco se ven tan deterioradas por la distancia porque estamos como muy acostumbrados a tener gente lejos y a poder seguirnos comunicando con ellos.
Es verdad que al tema de relaciones de pareja y demás, si te ha tocado convivir con esa persona durante todo el confinamiento, pues no estamos tan acostumbrados a pasar tantas horas con la gente con la que vivimos. Entonces, produce el mismo Cierto. efecto que, por ejemplo, pues cuando se acaba el verano, en las vacaciones de Navidad o tal, que cuando la familia pasamos el tiempo juntos, pues hay más roces. Ujú. Pero tampoco creo que sea algo muy significativo, pues ya te digo, por el hecho de que estamos muy bien comunicados ahora mismo. Bueno, muy bien comunicados por los medios, pero yo creo que en general el ser humano, la sociedad actual, tiende a no comunicar lo suficiente, a callarse muchas cosas, Sí, bueno, es cierto eso que dicen que somos la generación con más medios de comunicación y de las que peor se comunica. Al final, bueno, pues hay que tener, tenemos unos recursos que hay que saber utilizar y cuesta bastante, pero o nos quedamos en esa relación más superficial o lo utilizamos de manera inadecuada. Pero bueno, a ver, también depende de la persona, yo creo. Sí, claro, al final todos estos componentes psicológicos dependen mucho de la persona más que, más que de uno mismo, aunque se pueda extrapolar, ¿no? A diferentes casos, a diferentes tipos de población, pero al final no es lo mismo cómo recibo yo una noticia como la puedes recibir tú. Sí, pero a ver, al final, bueno, en psicología siempre se ha hablado como de esas dos vertientes, digamos, más humanista o más sistémica, de decir, podemos generalizar más a nivel de población o depende más de una persona individualmente, pues yo desde mi punto de vista, pues sí que es algo que hay que tener en cuenta y que hay que tener en cuenta las dos cosas. Siempre se puede generalizar algo, pero bueno, como digo, siempre depende de la persona concreta. Ujú. Y sí que es cierto que hay, pues eso, más generalizaciones, pues yo que sé, por ejemplo, entre poblaciones, pues los adultos utilizan las redes sociales de una forma distinta a como lo harían los jóvenes. Y ese tipo de cosas, pues aunque dependan de la persona también, pero sí que es cierto que se puede hablar en términos un poco más generales. Mm. Y enlazando un poco esto con tu futuro trabajo, al final estos meses que hemos estado encerrados se podrían asemejar mucho a lo que tienen las instituciones penitenciarias con la privacidad de la libertad. ¿Crees que algo de esto puede haber pasado en la sociedad? ¿Crees que la clausura en general afecta pues a un ser humano adulto de alguna forma? Hombre, sí que te puede afectar, pero bueno, a ver, hay que tener en cuenta muchas cosas. También depende del dónde hayas estado confinado, porque, bueno, es cierto que durante muchas veces pues ha habido personas que hemos tenido pues, nuestros problemas, pero no es lo mismo estar confinado en una cárcel y mucho menos en una cárcel de las antiguas, porque ahora mismo muchos de esos efectos de la reclusión se están paliando ya a estar confinado en tu casa, que tienes todas las ventajas y todas las comodidades posibles y no te falta de nada. Y además, pues mira que al final, de una forma o de otra, pues puedes ir a comprar o podías hacer muchas cosas. Me refiero que no es lo mismo el verte privado de libertad, es decir, estoy encerrado en una cárcel, a estar en tu casa, ¿sabes? Que no deja de ser, pues eso, un sitio donde tú te sientes más cómodo. Sí, claro, pero sobre todo lo he visto mucha gente que se ha sentido como desesperada, ¿no? Por eso, por el tema de no poder salir, porque le haya pasado eso. Y me parecía curioso poder hablarlo contigo porque digo yo, joder, si es que tienes internet, tienes infinito ocio, ¿de qué te estás quejando? Sobre todo eso, con la comparación, muchas veces no lo tenemos de nuestras cárceles y nuestros reclusos, que dices tú, es que esta gente, no sé, claro, es que tampoco sé muy bien la situación real en la que están las cárceles, porque a lo mejor no deja de ser un resort en el que no puedes salir de ahí. No, no tiene nada que ver con un resort, eso te lo puedo asegurar. Sí que es verdad que, bueno, pues depende muchísimo del régimen de vida en el que te encuentres tú en una cárcel o de la cárcel en la que estés. Si, por ejemplo, pues en determinadas cárceles, como puede ser Topas, que es un edificio cerrado en Salamanca, la vida en prisión debe ser más difícil porque tienes menos contacto con el exterior todavía a un centro, por ejemplo, como es un centro polivalente como el que está en Dueñas, en Palencia, que dentro de los diferentes módulos son diferentes edificios. Entonces tú de un módulo a otro
no sales de la cárcel, pero sales al exterior. Entonces puedes tener esos contactos. A mí no es lo mismo estar en un segundo grado o en un tercer grado que en un régimen cerrado en el que tú no tienes prácticamente nada de actividades o salidas y pasas mucho tiempo en la misma celda. Y de Ujú. cara al confinamiento que hablábamos, pues al final hay gente que le afecta más porque bueno, estábamos acostumbrados a hacer muchas actividades al aire libre. Hay personas que, bueno, pues por alguna problemática de ansiedad o algo de eso, pues sí que se pueden ver más agobiadas. Pero bueno, también me parece que no tenemos que perder de vista que las personas que han vivido la posguerra, por ejemplo, o algún tipo de catástrofe así, pues se han visto sin nada y ahora mismo nos quejábamos un poco de no poder salir de casa teniendo todas las comodidades ahí. Entonces al final, bueno, pues igual estábamos un poco acostumbrados a esta sensación de frustración. Mm. O sea que realmente el mito este que a veces vemos en las películas, ¿no? En las cárceles con televisiones de plasma y movidas así, es completamente real. O hay un rango para gente, yo que sé, como Urdangarín y, digamos, presos de primera, donde las cárceles o la cárcel o el régimen en el que están es mejor. Pues no es tanto en ese aspecto, como es por ejemplo el caso de Tangarín, era un caso muy complicado porque no se trata tanto de una cárcel de primera o una cárcel de segunda, sino que hay determinadas personas que por su situación mediática, por su grado de ser famoso o ser conocido, pues no puedes meterles en una cárcel con otras personas que saben quién son y saben por qué están ahí, porque puedes tener problemas y lo primero es salvaguardar la vida del interno, no vas a meter a una persona en la cárcel para que se le carguen ahí dentro. Y el tema de los televisores, etcétera, bueno, pues a ver, eh, en una prisión que yo he visto, o una celda que yo he visto, pues obviamente no me gustaría a mí vivir ahí, la verdad. Si Ujú, tú quieres tener una televisión de plasma es porque tú te la puedes permitir. Y te la puedes permitir estando en la cárcel o estando fuera. Porque tú, la televisión y ese tipo de elementos, lo traes tú de casa, por así decirlo. No hay una televisión en tu celda. Tú puedes comprar una, más o menos, que te la tienen que homologar, digamos, que de aceptar en el establecimiento penitenciario, pero insisto en que la pagas tú, no se te va a ujú. dar. Entonces, Es interesante porque al final, si tienes que pasar mucha estancia, si tienes dinero, digamos que tu estancia la vas a hacer más cómoda. bueno, sí, a ver, como en todas partes, el que tiene dinero fuera, pues también lo tendrá dentro. Pero bueno, insisto en que se tiene que homologar ese tipo de cosas que tú quieras tener dentro y no te lo van a traer todo. O sea, no te lo van a aceptar todo lo que quieras. Y ya te Ujú. digo que el espacio que tú tienes pues, es muy reducido. Tienes una cama, una mínima estantería, guión armario y una mesita que está pegada a la pared. O sea, tienes el baño en la habitación y ni siquiera está separado de lo que es la cama, ¿sabes? Ujú. Que no son dos habitaciones distintas. Ya. ¿Crees que las relaciones en estos casos de aislamiento con las personas tienden a estrecharse o al contrario, o son más de distanciarse o depende de cada persona y los roces que pueden surgir? ¿Te refieres a las personas que han estado confinadas juntas o Sí, separadas? confinadas o juntas, exactamente, o bien, pues eso, en el tema de cárceles o otros Mm. lados, cómo es su relación pues, con su compañero de celda o sus compañeros de cárcel y demás. Bueno, en el tema del confinamiento, pues está claro que ha habido que tener mucha paciencia. Como decía, no estábamos tan acostumbrados a estar tanto tiempo con las mismas personas. En una cárcel, pues es parecido. Pero bueno, hay que tener en cuenta que principalmente el sistema penitenciario español se basa en un principio celular. Esto quiere decir que las personas que se encuentran en una prisión de forma prioritaria van a estar en una celda individual. No vas a tener un compañero de celda. Ujú, Es cierto que en algunas ocasiones sí, pues por los motivos que sea, por motivos de prevención de suicidios, tienes que tener a lo mejor un interno de apoyo que te acompañe o por que exista falta de espacio, pero bueno, eso sería ya un caso extremo. Pero, por ejemplo, en el departamento de ingresos, si son personas que son primarias y que tienen un alto nivel de ansiedad y quieren estar acompañados, pues puedes tener un compañero de celda. Pero por lo general siempre se va a respetar ese principio
individual en la celda. Ujú. Y entonces, bueno, es cierto que las relaciones en la cárcel pues pueden ser un poco, digamos, artificiales, en el sentido de que muchas veces son utilitaristas y en muchas ocasiones tenemos que tener en cuenta que las personas con las que nosotros estamos en una prisión no serían personas que nosotros elegiríamos en libertad para ser nuestros amigos en muchas ocasiones. Entonces es un poco de convivencia forzada y a veces esas relaciones pues no se suelen mantener después fuera de la institución penitenciaria. Y hablando de relaciones utilitarias, como has dicho que puede darse en las cárceles, ¿crees que el, el ser humano que no se inhibe o que impide su capacidad de, o sea, sus instintos primarios salen a luz cuando más están encerrados, cuando no pueden, digamos, desfogarse de alguna forma? Mm, digamos que no pienso, o sea, realmente en las cárceles es un entorno muy controlado y no son situaciones de excesiva presión. Sí que es cierto que, bueno, pues los nervios están un poco más a flor de piel y el mundo en una cárcel es muy pequeño. Esto quiere decir que realmente tu mundo se convierte en algo tan pequeño que cualquier cosa puede hacerte reaccionar de un modo que igual no reaccionarías en libertad. Hmm. Yo lo decía más bien por las situaciones que se han dado en este confinamiento, de, bueno, de más maltratos en el entorno familiar o incluso en otros sitios de clausura, como pueden ser los conventos y demás. Todo ese tipo de relaciones carnales, muchas veces no consentidas, que puede darse dentro de, pues eso, hablando del clero. Ujú. Mm, ¿Crees que si estuvieran en un régimen más, digamos, más libre, caerían en esos, pues eso, en esos instintos primarios? O depende también de la persona, de si es capaz de controlarse, se va a controlar teniendo libertad o no? Yo pienso que estaríamos hablando más bien de lo contrario, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, aparte de que el tema de las relaciones carnales en monasterios, no sé, creo que no se da, o por lo menos no mucho, eh, por ese confinamiento, digamos, esa clausura. Creo que entre miembros de estas congregaciones no se están dando esas relaciones, hasta donde yo sé. Y el Ujú. caso es que es cierto que, por ejemplo, en una institución penitenciaria el tema del sexo, etcétera, pues se puede llevar a cabo de forma que tú, estando en libertad, no lo harías de esa forma, porque realmente tienes, como te digo, un entorno muy artificial que te puede pues, llevar a adaptarte a ese entorno, pero que en algunas ocasiones esas relaciones que se mantienen en la cárcel pueden ser pues, más utilitarias, como decimos, de que tú probablemente con esa persona no habrías tenido nada afuera, Ujú. pero estando en la cárcel, pues sí. Y en algunas ocasiones, pues bueno, no tiene por qué ser siempre así. Existen relaciones que se inician en un establecimiento penitenciario y continúan cuando las dos personas salen en libertad. También pueden darse esas relaciones verdaderas, por así decirlo, aunque es verdad que en muchas ocasiones, pues esas características de entorno pues te llevan a actuar de una forma determinada. En el confinamiento, por supuesto, pues también muchas veces nos hemos visto en una situación un poco artificial, en el sentido de que estamos encerrados y demás. Y se pueden Ujú. ver magnificados algunos sentimientos, algunas cosas que en otras circunstancias normales pues no se habrían dado. O sea que piensas que realmente el mito de la pastilla de jabón en las duchas se da. Bueno, no es exactamente así, obviamente, porque en las cárceles, sobre todo aquí en España, no hay baños comunes. Cada uno tiene el baño en su habitación, entonces en ese sentido pues no se daría. Sí que ha habido muchas investigaciones y se ha comentado mucho al respecto de si eso realmente esa homosexualidad en prisión, si es algo pues, que se da simplemente porque no hay personas del mismo, o sea, del sexo opuesto. En Ujú. muchas ocasiones sí, es cierto que hay personas que simplemente eh, mantienen relaciones homosexuales porque no tienen esa personas de su género opuesto a mano, por así decirlo. Pero en otras ocasiones no es así. La persona que descubre su homosexualidad en la cárcel pues no tiene por qué ser debida solamente a eso, sino que puede ser algo que estuviera realmente ahí. Y tampoco se dan
tan a menudo ese tipo de relaciones en una cárcel. También hay que tener en cuenta que existen también otros métodos, como son las comunicaciones, en el que si tú tienes una pareja, pues puedes ver a esa persona Ujú. en ese tipo de comunicación más íntima. Sí, sí. Pero bueno, es curioso que yo lo decía un poco también de broma, pero si dices que sí que hay un porcentaje, digamos, interesante de personas que recurren a, bueno, eso, a la homosexualidad por privación de lo que ellos pensaban que querían, al Sí, final... Sí, 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 dime. sí, que es cierto que sí que existe esa homosexualidad carcelaria que se llama, en plan, que Ujú. solamente se da en ese momento en el que tú estás en la cárcel y luego fuera, pues no continúa. Por eso, precisamente, porque no tienes esos estímulos contrarios o que tú desearías realmente y se pueden producir esas relaciones que son un poco, pues digamos, más condicionadas por el entorno que por una propia persona. Mm. No, bueno, pues es interesante saber que eso está ahí, sobre todo para toda la gente que se opone o es retractora de, bueno, de las relaciones que se salen de eh, de lo heteronormativo, ¿no? Que vean que, bueno, que es que no es algo tan raro o tan extraño como pensaban. Si no, eso desde luego está claro que es una cosa que no es, digamos que lo heteronormativo sería el hecho de que solo existiera eso sería lo raro, porque al Mm. final pues eso, todos los seres humanos somos seres sociales y nos relacionamos con otras personas a múltiples niveles, entonces al final esas relaciones pues se pueden dar en todos los niveles independientemente del sexo de la persona. Sí, claro, porque al final el amor no es solo algo físico, es algo más químico, intelectual y psicológico. Sí, desde luego que el amor es un sentimiento pues, uno de los más complejos que tenemos los seres humanos y obviamente pues hay que diferenciarlo en muchas ocasiones de lo que sería el sexo. Es muy probable que en ocasiones cuando uno se encuentra, por ejemplo, en una situación penitenciaria, el amor quedaría un poco más relegado porque no deja de ser una necesidad o una motivación más secundaria en el sentido de que, según decía Maslow en su pirámide de necesidades, para que una persona pueda llevar a cabo sus necesidades más complejas, como puede ser el amor, o él ponía en lo alto de su pirámide la autorrealización personal, Ujú. necesitas tener cubiertas las necesidades básicas, como serían la alimentación o la higiene, etcétera. Y claro, en una situación de una cárcel, pues tienes otras muchas necesidades que cubrir antes que estar tan más preocupado por otros elementos más complejos. Entonces, en muchas ocasiones en una cárcel pues se puede llegar a necesitar más ese sexo y no tanto ese amor. Bueno, pues la verdad es que ha sido una charla bastante interesante. Muchas gracias, Alex. Yo No, creo gracias que a ti. como nos estamos yendo un poco del tema principal, Ujú. creo que puede ser interesante para otra charla. Así que si tú quieres, estás invitado de nuevo a venir aquí a la cueva. Muchas gracias. Y Volveré. nada, con esto nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.